La, a petición del director de la página web psiquiatriachile.cl, voy a entregar una explicación de cómo se realiza y especialmente cómo me corresponde a mí realizar un peritaje psiquiátrico. Vale decir, aquellos que son solicitados por un abogado o por un tribunal. Eh, Han habido al respecto varias consultas y por eso se tomó esta decisión. Eh, Vale la pena iniciar esto con algunos comentarios acerca de este profesional a cargo de los peritajes. Eh, Se requiere experiencia, son alrededor de 40 años de ejercicio profesional, ejercicio médico y alrededor de 30 años de participación como miembro del listado de la Corte de Apelaciones de Santiago. Eh, en todo caso, la experiencia, siendo muy necesaria, no es suficiente. Eh, Se necesitan además conocimientos sólidos en psicopatología, diagnóstico y diagnóstico diferencial, así como tener al día las diversas terapéuticas farmacológicas y la psicoterapia, con adecuada formación en aspectos psicodinámico y psicoterapéutico, el diagnóstico de conflictos personales, familiares, de la infancia también. En mi caso, además de ser perito de la Corte de Apelaciones de Santiago, soy profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y bajo esta condición, eh, he publicado alrededor de 20 o cerca de 20 libros de mi especialidad como autor o coautor y numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras, alrededor de más de 100, tal vez 150, y tanto en congresos nacionales como en congresos a nivel internacional he realizado más de 150 presentaciones. Eh, Todo esto puede ser consultado en la página web psiquiatriachile.cl. Ahora, con la persona a periciar se requiere varias entrevistas, a lo menos 3 o 4 de una duración total alrededor de 3 o 4 horas en total. También se requiere una entrevista con algún familiar cercano o alguna persona que conozca bien al peritado, con la intención de contrastar la información y conocer algunos detalles. ¿M? Eh, y aquí es muy importante, y aquí es donde se juega eh, los aspectos fundamentales de un peritaje. Se debe realizar un análisis en 3 fases. La primera, un análisis transversal, vale decir, lo que se ve en el momento de las entrevistas. Eso significa tener claridad respecto de los síntomas que la persona pudiera tener y respecto de los conflictos personales, familiares, laborales, de fecha reciente y que tengan relación con los síntomas relativamente recientes de la persona. El análisis, en segundo lugar, el análisis longitudinal, vale decir, es lo que se llama la anamnesis en medicina, que debe corresponder a la historia de las enfermedades físicas, pero también y sobre todo a las enfermedades psíquicas que se han sufrido desde la infancia o desde los primeros días de vida. Aquí es fundamental conocer las características del embarazo de la madre, el parto y los primeros semanas y meses de lactancia, puesto que aquí existe una tremenda influencia neurobiológica desde la crianza y en el útero. ¿M? Eh, Esto además tiene que ser complementado con un análisis histórico o genealógico. Vale decir, se requiere conocer la historia de enfermedades físicas, pero sobre todo las enfermedades psíquicas.
Y esto es porque la mayoría de las enfermedades psíquicas tienen un fuerte componente genético. Por ejemplo, la heredabilidad de la esquizofrenia es de alrededor de un 70% y algo más probablemente de la enfermedad bipolar. ¿M? Cuando aparecen estos datos, contribuye a fortalecer la opinión diagnóstica. ¿Ya? Y, y vale la pena considerar los parientes de primer grado, los hijos, padres, hermanos. Pero además, segundo grado y en ocasiones parientes más distantes, tanto las personas cercanas en el parentesco, vivas o fallecidas. ¿Mm? Ahora, muchas veces es necesario estudiar la estructura de personalidad de la persona peritada, sobre todo cuando hay problemas de crianza y problemas familiares. Y la entrevista va a estar centrada, en este caso, más que en síntomas, pero también en síntomas en los aspectos psicodinámicos, vale decir, la manera de funcionar de la persona, eh, con los aspectos interpersonales, vale decir, cómo se relaciona esa persona. Y en este caso, nuevamente es necesario considerar la historia desde los primeros años de vida, sobre todo desde la adolescencia. Y muchas veces es necesario realizar un análisis psicométrico, vale decir, estudios psicológicos que realizan los psicólogos, en este caso psicólogos universidades. El test más frecuentemente utilizado es el test de Rocha. También es frecuente clarificar la responsabilidad que puede tener una persona en las acciones y la posible alteración del juicio. En este caso, muy relevante realizar el examen mental desde el punto de vista médico. Y va a ser necesario solicitar nuevamente algunos exámenes psicológicos específicos que tienen que ver con el rendimiento neurocognitivo, que permite detectar fallas de atención, de memoria, de concentración, y cuyo eh, aspecto más intenso puede corresponder a una demencia. Los test más usados en este caso son el test de inteligencia de Weiss y el test conocido como MOCA, M-O-C-A. Y en muchos casos se van a requerir estudios con neuroimagen, tomografía de cerebro, resonancias de cerebro y muchos otros exámenes bioquímicos. En las conclusiones, eh, estas deben ser contrastadas con la información médica disponible, para lo cual realizo un estudio de los aspectos más relevantes actuales, más recientes, que existen en la literatura científica al respecto. Y van a ser consultados tanto libros como revistas médicas. Y esto, muchas veces estos artículos o estos libros pueden ser los mismos libros, los mismos artículos que yo he escrito en el curso de los años. ¿M? Y entonces estos fundamentos médicos biológicos, médicos psicológicos, contribuyen a darle mucha potencia, mucha fuerza a las conclusiones de mi peritaje. Va a ser necesario, por lo tanto, escribir el listado de las referencias bibliográficas que han contribuido a en este análisis médico teórico. ¿M? Y si es necesario, la persona puede buscar estas referencias en la literatura, pero también yo se las puedo proporcionar porque toda esta información queda almacenada en la ficha clínica de la persona que ha sido estudiada. Bueno, espero que esto haya contribuido a clarificar la manera en que se debe hacer un peritaje médico psiquiátrico.